Ahí está. Comenzamos entonces. Muy bienvenidas y bienvenidos a todos a este segundo webinar, ¿cierto?, de la corporación Crecer Mejor, en que ya iniciamos este segundo ciclo, ¿cierto?, de formación en base a esta dimensión del manual Herramientas de Buenas Prácticas, ¿cierto?, para una intervención de calidad. Estamos hablando acerca de vínculo y buen trato. Entiendo que ya tienen algunas por ahí sus comunidades formadas a través de WhatsApp, así que esperamos que les esté yendo muy bien, que estén interactuando, que estén generando comunidad en el fondo a través de este medio de comunicación que es WhatsApp, que es muy cercano para todos, ¿cierto? Así que muy bienvenida. Nuevamente les invito a compartir el link y a estar muy atentas a la presentación que tenemos hoy día. Hoy día vamos a estar hablando acerca de centralidad en el buen trato. Y este va a ser el tema que va a ser eje, ¿cierto?, durante todo este webinar y del cual vamos a estar hablando también en las comunidades que se han formado en WhatsApp. Así es que hoy en día tenemos una invitada de lujo, a quien le agradecemos también que esté con nosotros y nos va a exponer acerca de esta centralidad en el buen trato. Pero antes de presentarles a nuestra expositora de hoy, quiero saludar, por supuesto, a el equipo de la Corporación Crecer Mejor que hoy nos acompaña, Daniela Vergara, ¿cierto?, su directora general, por supuesto, que la ven por ahí, así que aprovechen de saludarla. Hola. A todo el equipo de la Corporación Crecer Mejor, al equipo del Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera, quienes apoyan este proyecto, ¿cierto? Y quienes estamos en colaboración con la corporación. Así es que un saludo para todas, muy bienvenidas, pongámonos cómodas entonces, este va a ser un espacio ahí para seguir aprendiendo acerca de centralidad en el buen trato. Y ahora sí les quiero presentar a nuestra relatora de hoy. Ella es Carmen Lago, ¿cierto? Carmen es psiquiatra infanto-juvenil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es médico cirujano de la misma universidad, es diplomada en traumaterapia sistémica por IFI Paikavipre, espero haberlo dicho bien, por favor, si no me corrigen. Es cofundadora de la consultora Vincularnos, que realiza capacitaciones y asesoramiento técnico a diferentes residencias de protección infantil y es donde se desempeña actualmente. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas a Carmen, muchas gracias por estar con nosotros y contarles a todos que en la medida de que Carmen vaya desarrollando su exposición, en la zona inferior de su pantalla, donde dice chat, van a poder dejar ahí sus preguntas y las vamos a ir planteando al final de la exposición de Carmen, y si no, la vamos a ir interrumpiendo también ahí de acuerdo a qué tan atingentes sean las preguntas, ¿cierto? De todas maneras lo podemos ir conversando. Así es que yo no me quiero alargar más, ¿cierto? Para que ya podamos aprender acerca de lo que nos va a contar Carmen hoy día. Carmen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y a toda la corporación por la invitación. Por ahí veo algunas caras conocidas, nos hemos topado en una que otra capacitación, así que si se repite en el plato, bueno, nunca está de más reforzar algunos conceptos, así que... Nunca está de más. Nunca está de más, así que además que uno se lo olvida en el día a día y en lo cotidiano. Entonces, tengo preparada como una presentación y la idea es que, como decía la Daniela, que si alguien tiene una pregunta, que la escriba, que podemos ir conversando, ojalá sea lo más conversado posible, ¿ya? Entonces, yo titulé mi exposición de hoy, como el efecto del buen trato en el neurodesarrollo. ¿Por qué es importante el buen trato? Y, por otro lado, cuáles son los problemas que genera el maltrato. Y ver cómo el buen trato puede ir cambiando y modelando el cerebro de los niños, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué tienen en común todos los niños que viven en residencia? En el fondo, para llegar a una residencia, todos, en el fondo, tienen que haber tenido una experiencia de maltrato, ¿ya? Tanto físico, puede ser maltrato desde lo activo, como maltrato físico, o desde lo pasivo, como la negligencia, tanto emocional, negligencia física, o maltrato físico, maltrato en la esfera de la sexualidad. Pero lo que sabemos es que los malos tratos afectan, no es solo que como que afecten al niño, sino que afectan la estructura y la función de los cerebros de los niños, ¿ya? Y eso queda. El maltrato se puede acabar
pero la alteración en la estructura y el funcionamiento del cerebro queda. Y por eso a veces nuestros niños tienen conductas que uno no entiende, y uno a veces dice, pero como si ahora nadie le está haciendo nada malo, y eso reacciona así, y ahora la idea es como de a poquito que vayamos entendiendo un poco por qué, ¿ya? Primero, como hablar, ver que el cerebro de los niños se va desarrollando de a poquito, y que en el fondo es central y todo lo que tiene que ver con la etapa de la primera infancia, ¿ya? Los niños nacen con un cerebro, aquí está una foto como de la densidad de las neuronas del cerebro de un niño recién nacido, cómo eso va avanzando a lo largo y va cambiando a lo largo de los primeros 2 años de vida, y después sigue avanzando durante el resto del desarrollo. Pero por lo mismo, por eso es importante saber y conocer cómo fueron esos primeros años de vida de los niños que vemos. Porque probablemente, y para que no todos, pero en el fondo uno puede hacer la asociación, la mayoría de los niños que llegan a residencia probablemente estuvieron en un contexto que este cerebro en estos primeros años no se desarrolló de la forma ideal, ¿ya? Y eso va a afectar su funcionamiento. Porque cómo se van desarrollando el cerebro y también el sistema de regulación emocional, en el fondo tiene que ver, cuando la guaguita nace, en el fondo rápidamente ella se hace una imagen. De hecho hay autores que dicen que eso ya a los 2 meses de vida ya los niños lo tienen en el fondo y se adaptan al contexto donde nace. Entonces, si una guaguita nace en un contexto de que, por ejemplo, tiene hambre, llora o se hace caca, no sé qué, y hay una necesidad, digamos, y hay un adulto que responde adecuadamente a esa necesidad, por ejemplo, el hambre, y le da la leche, o tiene sueño y lo hace dormir, o está como, no sé, que está como aburrido, necesita estar cerca y uno lo toma en brazo y todo, ese niño, en esas interacciones que se repiten una y otra y otra y otra vez al día, en el fondo va adquiriendo la sensación de que parece que él es una persona que importa, parece que cuando uno necesita algo, alguien te va a ayudar o alguien te va a aliviar, y mira, parece que el mundo es un lugar seguro, y así en estas interacciones así chiquititas, de a poco se va generando esta sensación de que parece que el mundo es bueno, entonces yo que puedo ser bueno con el mundo, y se genera lo que llamamos también la resiliencia primaria, ¿ya? Ese es uno de los ciclos. Y el otro ciclo donde se va generando esta sensación, que también es conocida como el estilo como de apego, en el fondo el estilo de apego seguro o inseguro, tiene que ver con la interacción positiva. El ciclo anterior era el de las necesidades, yo necesito y alguien llega y me cubre mi necesidad. Y este es otro ciclo que los autores que se dedican al apego dicen que incluso es más importante que el anterior. Y este tiene que ver con que el adulto parte de la interacción. Entonces, parte de la interacción solo como por el placer de relacionarse con el niño. El adulto ofrece mensajes gestuales de cariño, afecto, ternura, placer, y el niño responde y se genera una gratificación en este contacto, y ahí este ciclo se repite una y otra vez. Y esto va generando en la guaguita la sensación como de que es rico vincularse con los otros, que parece que las interacciones humanas son entretenidas, generan placer, entonces uno puede generar la sensación de que las relaciones interpersonales son agradables, y eso le va generando también seguridad, confianza, y lo otro es que va generando la sensación de que uno vale, a diferencia del ciclo anterior, uno vale por lo que es, ya solo por ser, no por necesitar. No tengo que necesitar algo para que el otro quiera estar conmigo, sino que yo valgo por lo que soy. Y ahí un ejemplo como típico que yo pongo esto, que no sé si les pasa a ustedes, pero tipo que uno va, no sé, está ahí, cuando uno iba a presenciar el supermercado, pero va en la fila del supermercado y te toca una guaguita adelante
y uno como que le levanta la ceja, y la guaguita te levanta, te hace una sonrisa, y no sé qué. Ese es el ciclo de interacción positiva. Es como que uno, la guaguita va experimentando el placer, y uno también el placer de relacionarse con otro. Y solo porque, bueno, y las guaguitas están diseñadas para ser exquisitas y para que te inviten a la interacción. Ahora, con estos ciclos, en el fondo, tan tempranamente como que se arman los cimientos de la casa, ¿ya? En el fondo, y sobre esa casa, sobre esos cimientos, es que se empiezan a construir después, cuando los niños tienen 2 años, 3 años, van al colegio, aprenden, entonces, pero son súper importantes, ¿ya? El tema es que muchos de los niños que nosotros vemos y atendemos no tienen mantenido esos cimientos en el fondo de calidad, y en el fondo lo que se ha visto, lo que vemos es que el cerebro que crece en un ambiente de buenos tratos, donde estos ciclos se dan una y otra y otra y otra vez, va a ser distinto al cerebro de un niño que crece en un ambiente de maltrato, ¿ya? En el fondo, el cerebro de un niño que crece en un ambiente de buenos tratos es un cerebro que, cuando tempranamente, toda la parte emocional del cerebro y la parte que tiene que ver con el temor, con la alerta, con el sentirse seguro, está regulada, que está en el cerebro emocional, y entonces eso hace que el niño no tenga que ocupar tanta energía en concentrarse en como si está seguro o no, o si el mundo es un lugar seguro o no, y eso puede hacer que vaya pudiendo desarrollar mejor la parte del cerebro que tiene que ver con, que es la corteza, que tiene que ver con la capacidad de atención, de planificación. Además, como tiene un adulto que lo ha ayudado a regularse emocionalmente, logra desarrollar la capacidad de autorregulación, la capacidad de empatía, de desarrollo moral, y al final, en el fondo, es un cerebro que se cablea o se adapta a relacionarse con el mundo, ¿ya? En el fondo, y parece que el mundo es bueno conmigo, entonces yo tengo que ser bueno con el mundo. Es un cerebro para conectarse. Versus el cerebro de un niño que crece en un ambiente de maltrato, que en el fondo es un cerebro que todo lo que tiene que ver con el cerebro emocional y la seguridad y todo eso no puede estar como tranquilo, porque está constantemente hiperalerta. ¿Será esto seguro o no? ¿Me irán a... tengo hambre, ¿me irán a dar la leche o no? ¿Qué voy a hacer si no tengo la leche? Mi mamá viene enojada hoy día o no, ¿me irán a pegar o no? Entonces, toda la parte del cerebro que tiene que ver con la seguridad, con el adaptarse, está muy hiperalerta, que tiene que ver el cerebro emocional. Como no te han ayudado a regularte, tienes como altas dificultades en la regulación emocional, baja tolerancia a la frustración, y al tener que estar tanto tiempo como en el cerebro emocional, todo lo que tiene que ver con la corteza, con la capacidad de aprender, la planificación, el definir si algo me conviene o no me conviene y todo, está menos desarrollado, ¿ya? Entonces son niños que tienen además problemas, por ejemplo, alteraciones en las funciones ejecutivas, por eso les cuesta poner atención, por eso les cuesta concentrarse, por eso a veces les cuesta aprender. En el fondo es un cerebro que se prepara o se adapta para defenderse del mundo, ¿ya? A diferencia del cerebro de un niño que crece en un ambiente de buenos tratos. ¿Ya? Y esto, en el fondo, se ha visto que, claro, son los niños que se pueden ver iguales por fuera. En el fondo, un niño tú tienes, pero que su cerebro es distinto. Y aquí hay esta imagen que es brutal, que es de un estudio de Bruce Perry, que en el fondo que tienen la comparación solo del porte del cerebro de un niño de 3 años, que creció en un ambiente de buenos tratos, y el cerebro de un niño de 3 años que crece en un ambiente, claro, esto es de extrema negligencia, en el fondo, de estos niños que crecían como en los orfanatos rumanos, en que no había como nada de estimulación, y entonces el número de neuronas es distinto y el número de conexiones neuronales es distinto. Entonces también tenemos que tratarlos distintos, ¿ya? Y esperar cosas distintas. No significa que no esperemos ahí. Yo pongo el ejemplo a veces como que tú tuvieras un niño con las 2 piernas, o tuvieras un niño que tiene amputada una pierna, y las dos le pidieran lo mismo para que hagan el mismo ejercicio en la clase de gimnasia, ¿ya?
Ahora, no significa que el niño que tiene, que le falta una pierna no vaya a poder hacer gimnasia. De hecho, hay corredores que con prótesis llegan a correr igual que los corredores con 2 piernas, pero tenéis que hacer la pega. En el fondo tenéis que ponerle una prótesis, enseñarle cómo se usa y no sé qué, y no llegarle y mandarlo a correr sin nada de apoyo. No sé si se entiende la idea. Entonces, en el fondo, cuando tenemos niños que les cuesta regularse, que les cuesta poner atención en clase, y uno les pide igual que a un niño o sea, que ha crecido en un ambiente de buenos tratos, que se logre quedar 45 minutos sentado en el escritorio en una sala. Y si no sé si queda sentado 45 minutos, le ponen una anotación, en el fondo, o se saca malas notas, en el fondo. Entonces, eso. Y entonces, ¿cuáles son como las características que hemos visto? No me quiero pasar en la hora. Que tienen los cerebros de los niños que crecen en un ambiente de maltrato, es que es un cerebro que está centrado en la supervivencia, como les decía. ¿Y eso qué significa? Que en el fondo las experiencias de miedo y amenaza que ha vivido, en el fondo hacen que tengan una sensación de inseguridad y riesgo constante. Entonces eso hace que cualquier estímulo negativo, pero muchas veces neutro, incluso positivo, pueda desencadenar estas respuestas de supervivencia, como la lucha, la huida, el congelamiento y la desconexión, ¿ya? Entonces, eso es súper triste porque a veces hay cosas que son buenas e incluso los niños como que se desregulan con eso, no las pueden como aprovechar. Bueno, ahí está la respuesta de supervivencia: pelear, huir, congelarse o desconectarse, ¿ya? Me acuerdo la otra vez que en una residencia me comentaron que habían ido a hacer como varias actividades, no sé si por alguna fecha, no sé si Navidad, 18 de septiembre, el fin de semana, y que los niños se habían portado pésimo. Y entonces era como el comentario de, pero ¿cómo? Que casi que mal agradecidos, ¿cómo se portan pésimo esta gente? Pero claro, porque ese probablemente a nuestros ojos sería un estímulo positivo. Mira, viene, pero frente a un cerebro centrado en la supervivencia, en el fondo el que venga cualquier persona nueva, puede ser una amenaza, porque uno no sabe si esa persona será buena o mala, no sé qué, o los cambios generan y desestabilizan. Entonces, por eso a veces es difícil entender como las conductas de los niños. Y que no tiene que ver con que ellos sean malagradecidos, sino que tiene que ver que su cerebro está cableado para estar hiperalerta, para desconfiar, para eso. Hay que entender que estas respuestas de supervivencia que tienen que ver con como la lucha, la huida, son respuestas automáticas, ¿ya? No pasan, están en la parte más baja del cerebro, no pasan por la corteza. Entonces, es como cuando uno pone la mano toca algo caliente, al tiro saca la mano, y tiene que ser así, porque si no, si pasara por la corteza, no serviría, porque uno estaría, pucha, esto parece que está caliente, me convendrá sacar la mano mejor, no sé qué. Si fuera lento, si tuviera que pasar por la corteza, sería más lento y me quemaría, en el fondo, y no me ayudaría a sobrevivir, ¿ya? Entonces, y si entre medio yo toco algo caliente, saco la mano y boto un florero, pucha, mala suerte, en el fondo boté el florero, pero fue algo como automático. Entonces uno muchas veces no mide las consecuencias, y después de que hace la conducta, se da cuenta, uy, qué pena, se rompió el florero. Entonces eso muchas veces tiene harto que ver con las crisis de desregulación que tienen los niños, que se desregulan, dejan la embarrada y todo, y después, cuando vuelven a tener acceso a la corteza, se sienten pésimos porque dijeron cosas que no querían hacer, desde impotencia, no poder regularse. Entonces, bueno, y se manifiesta de forma muy diferente según la edad de los niños. O sea, no es lo mismo una pataleta de un niño de 2 años que una pataleta de un adolescente de 16. Y el nivel de riesgo es distinto. Y lo otro es que estas respuestas se activan de forma distinta según el trauma sufrido, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, el tono de voz de alguien lo puede reactivar alguna memoria traumática y hace que con esa persona se desregule o diga una pesadez, y no tiene nada que ver con la persona, sino que tiene que ver con la vivencia. Eso. Y lo último es que también el cerebro de los niños
que crecen en contextos traumáticos, es un cerebro que se desarrolla de forma disarmónica. ¿Qué significa eso? Que tenemos niños que, por ejemplo, pueden tener cronológicamente y su ficha puede decir que tienen 13 años, ¿ya? Pero que físicamente se ven como niños que tuvieran 16 o 18, y que funcionan y han vivido las cosas que ha vivido una persona de 60 años, y que cognitivamente pueden funcionar así. En el fondo pueden tener la capacidad de moverse por distintas partes, de sacar conclusiones y todo, pero muchas veces su función ejecutiva, que es la capacidad de planificar, de poner atención, de posponer la gratificación, en el fondo, sean de niños de 5 o 6 años, y que su capacidad de regulación emocional sean de niños de 2 o 3 años, ¿ya? Y en la misma lógica, ¿por qué es importante esto? En la misma lógica del niño que le falta una pierna y le tenemos que poner la prótesis, en el fondo, y no le podemos exigir que corra al tiro la maratón. En el fondo, tenemos que identificar que aunque un niño tenga 13 años, si tiene una capacidad de regulación emocional de 2, 3 años, tenemos que regularlo y ir pidiéndole de a poquito las cosas, regularlo como si tuviera 2, 3 años, y desde ahí ir avanzando, ¿ya? Independiente que tenga 15. En general, las necesidades emocionales y la capacidad de regulación, las personas que han sufrido traumas son de edades más pequeñas, ¿ya? Ya, pero este webinar era sobre el buen trato, porque yo le he estado hablando todo el rato del maltrato, pero la idea es que, y que no nos tenemos que deprimir, porque gracias a Dios sabemos que, a diferencia, no sé, bueno, depende de la edad que tengan cada una, pero a mí cuando yo era chica, me decían, cuando te pegaba y decía como, oye, no, cuidado que se te van a morir las neuronas, y te vas a quedar con neuronas menos, y era como que uno tenía neuronas o no tenía, y el número que tenía era, con el número neuronal con el que nacía, era el que se quedaba, como una cosa así. Y ahora sabemos que el cerebro es plástico, en el fondo, que va cambiando constantemente. Después venía la teoría que, en el fondo, como que todo lo tiene como los trastornos de personalidad, es que la personalidad se cristaliza a los 18, y era como que uno cumple 18 y ya no podéis modificar nada más. Pero ahora sabemos que el cerebro va cambiando y uno puede ir modificándolo hasta que uno se muere, ¿ya? Obviamente hay etapas en que es más fácil, que obviamente que lo que pasa en esos primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está desarrollándose, va a ser mucho más marcante que lo que pasa en otras etapas. Pero lo que sí sabemos es que las neuronas que se disparan juntas, o sea, en el que uno asocia cosas, en el fondo, se quedan juntas. Entonces, si yo asocio, por ejemplo, la cara o sea, esta misma interacción, como que desde chiquitito, como que en el fondo, chuta, no puedo confiar en nadie, parece que a las personas hay que tenerles miedo y no sé qué, eso va a quedar junto. Pero también, si tú después, de a poquito, vas asociando como experiencias de buen trato, o de una persona que te trate bien, y no parece que a las personas, no a todas las personas hay que tenerles miedo, y uno va repitiendo y repitiendo y repitiendo esa experiencia, se van a ir generando nuevas conexiones neuronales. Y lo que también sabemos es que las conexiones neuronales que no se usan, se pierden. Entonces, uno puede, en el fondo, si alguien tuvo, como que tiene asociado, por ejemplo, a las personas al miedo, y después has tenido puras como experiencias de buenos tratos, y el asociar a las personas al miedo no se ha ido, no se ha mantenido, no lo ha vuelto no ha tenido que volver a ocupar ese circuito neuronal, esa conexión va perdiendo fuerza, y la conexión que tiene que ver, las personas son buenas, parece que puedo confiar en ellas, va agarrando más fuerza. No sé si se entiende la idea, ¿ya? Y esto es súper importante más encima en la adolescencia, porque en la adolescencia pasa una cosa que es la poda neuronal, que el cerebro como que se rearticula, o sea, se rearregla, y efectivamente se podan, por eso se llama poda neuronal, las conexiones neuronales que no ocupamos, ¿ya? Entonces, es como que
como la analogía es como que uno tuviera un camino, como una huella de un camino, que en el fondo cuando uno va a una parte, ya, mientras más personas pasan por ese camino, más profunda se va haciendo la huella. Y lo que pasa con nuestros niños que vienen de una huella, de un camino bien marcado como este, pero que probablemente no los va a llevar a un futuro muy bonito, ¿cachai? Entonces, y la pega nuestra como adultos es ir abriendo una nueva huella, en el fondo, pensando que esta pudiera ser, por ejemplo, la huella de los malos tratos, y nosotros tenemos que empezar a abrir de a poquito la huella de los buenos tratos, y ir marcando esa huella y viendo que, mira, sabéis que las experiencias con las otras personas son positivas, no todos los adultos dañan, parece que en fondo tú tienes un montón de recursos, reconocer las cosas buenas que tienen los niños y todo eso, va a ir marcando esta nueva huella, ¿ya? Y esa es nuestra pega. Por eso, en el fondo, en las capacitaciones que nosotros hacemos, uno de los títulos es, por ejemplo, cada contacto es una oportunidad de reparación. Porque cada contacto, tanto con la psicóloga, con el psiquiatra, pero también con la persona que te da el almuerzo, con la persona que en la mañana te hace un cariñito en la cabeza, todo eso, es una oportunidad de abrir esta nueva huella. Y mientras más experiencias positivas y de buen trato tengamos, más potente va a ser esa huella. Y por eso que la psicoterapia una vez a la semana, por muy buena que sea la psicóloga, no necesariamente va a poder abrir esa huella. Y entonces, ¿cómo tienen que ser las interacciones para que generen una nueva huella? En el fondo, una huella positiva genera seguridad. Y ahí Daniel Siegel, que es un psiquiatra infantil bien conocido y que es muy bueno y les recomiendo mucho sus libros, pero en el último libro él dice que para que una relación interpersonal sea segura tiene que tener estas 4 S's, le dice él, que es viene del inglés, que la primera S, y que a mí me gusta mucho, en el fondo, hay hartos autores que lo dicen, pero me gusta esto como para tenerlas presentes y organizarlo, en el fondo que son 4. La primera es safe, que en el fondo la traducción es sería sentirse a salvo. En el fondo, que las personas lo importante es que los niños en las relaciones con nosotros se sientan a salvo, que se sientan protegidos y fuera de peligro, ¿ya? Entonces por eso las amenazas son pésimas como alternativas en este contexto, en el fondo. Y a veces cuando uno, por ejemplo, también uno está como adulto más sobrepasado o uno medio desregulado, yo pienso a veces con mis hijas, así cuando uno está cansado, está chato, como puede transmitir incluso miedo, ¿cachai? Como que la cara entonces hay que tener mucho ojo con lo que uno transmite, no solo con lo que uno dice, sino que lo que uno transmite. Entonces, si uno está sobrepasado, está ahí enrabiado con el cabro, o lo queréis mandar a la punta del cerro, probablemente no le vas a poder transmitir seguridad y no le vas a poder transmitir que está fuera de peligro. Entonces, ahí hay que tener ojo, ¿ya? Yo siempre me acuerdo, bueno, mi hija cuando entró al colegio, a veces se hacía pipí porque todavía estaba aprendiendo, y la profesora, y un tiempo que empezó a tener mucho susto de ir al colegio porque no quería hacerse pipí y todo. Tenía una profesora que yo estoy segura que nunca le dijo nada malo por hacerse pipí, pero con la cara que ella se lo decía, era como, ya, ni un problema, qué bueno que te hiciste pipí, no pasa nada, pero con cara de cabra de mierda, no sé qué. Entonces los niños se quedan con la cara de la profe. Y a mí nunca me cayó tan bien la profe, entonces me calzó perfecto que... entonces hay que tener ojo con el self y con lo que uno transmite. Después lo otro es que se sientan vistos, pero vistos no vistos así como como la imagen nomás, sino que vistos en qué es lo que les está pasando. Y por ejemplo un ejemplo típico como con los niños chiquititos también,
que uno ve que a las 7 de la tarde están más mañosos y uno no se queda con el que está mañoso, sino que va más allá y dice, ay, a lo mejor tiene hambre, a lo mejor tiene sueño, a lo mejor ahora la Juanita está más inquieta porque la mamá no vino, entonces te dice una pesadez, pero no quedarse con la pesadez que te dice, sino con lo que le está pasando detrás. En el fondo, ese es el visto, ¿ya? Y eso hace que los niños sientan que tú les importas y le prestas atención, y que lo estás mirando y te das cuenta que le pasa algo. Y eso genera como seguridad, versus como, no sé, me acuerdo también una paciente que estaba súper como depre y todo, y la mamá llega y dice, no, pero yo creo que el problema es el celular. Y a ella le dio una rabia gigante porque en el fondo la mamá no estaba viendo lo que a ella le pasaba. Y eso genera mucha rabia, mucha impotencia, mucha inseguridad. Y lo otro es que los niños, la tercera S es que se tienen que sentir consolados, o soothe, que sería, en el fondo, saber que los acompañarás y ayudarás en los momentos difíciles. En el fondo, que tengan la experiencia los niños de sentirse, ya, tranquila, no pasa nada, yo voy a estar aquí, en el fondo, está pésimo lo que hiciste, no lo tienes que volver a hacer, pero en el fondo como sentirse acompañados y consolados. Y teniendo esas 3 S, el estar a salvo, el sentirse visto y el estar consolado, va a llevar a la sensación de sentirse seguro, ¿ya? Y va a ir haciendo la huella de... estas 4 S son las que nos van a ir ayudando a hacer la otra huella, ¿ya? Y van a ir desarrollando lo que llamamos la resiliencia secundaria. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que se generan los cimientos de la casa en estas primeras interacciones? ¿Ya? Estas son unas casas europeas que no tienen cimientos, ¿ya? Y que en el fondo se mantienen por el apoyo de la otra casa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer la pega nuestra, en el fondo como apuntalar las casas de los niños para que se mantengan y se sigan desarrollando de forma... y pueden quedar casas preciosas, en el fondo. Pero requieren del apoyo de los demás, de los otros. No lo pueden hacer solos. Entonces, y ahí les quería dejar como algunos consejos que Bruce Perry, que es otro psiquiatra que se dedica al trabajo de niños que han sufrido trauma y maltrato severo, él dice en un documento como deja estos consejos que de hecho ahí la Claudia lo tiene y lo va a poner en el chat por si alguien lo quiere bajar y leer. Pero él dice que para que los niños estén mejor, lo que dice, nutran y quieran a los niños y niñas. Y hay que quererlos de verdad, no se nos puede notar en la cara que estamos chatos con ellos. O a veces se nos puede notar, pero tenemos que estar atentos a eso. Y a lo mejor con ese niño mejor yo no tengo que intervenir tanto, porque además que los niños detectan, y sobre todo estos niños, son súper perceptivos a las señales no verbales, porque en el fondo han tenido que desarrollar eso para sobrevivir. Si mi papá viene enojado o no, me pesca o no me pesca, me quiere o no me quiere, entonces son súper perceptivos. Después dice ahí, en el fondo el nutre y quiere a los niños, sea afectivo, cuide y quiera a los niños y niñas. Sea respetuoso de la cercanía afectiva y física que ellos permitan. Ya van a haber niños que son, de hecho, demasiado como cariñosos y ahí uno tiene que como incluso modelar, decir, ¿sabéis qué? Está bien, yo también te espero esto, como que no. Y hay otros que son súper respetuosos y que cualquier como contacto físico los puede hacer sentir como más amenazados o en el fondo que cuando les pasa algo prefieren estar solos, entonces uno tiene que respetar eso estando ahí, pero respetando eso. Estar en sintonía con sus necesidades, en fondo esto del ser visto, y eso, nunca quiero los niños. Después, identificar y validar las emociones de los niños y las niñas, lo que no significa validar la conducta, en fondo. Entiendo que esté enojado, me imagino que debe haber sido súper latero que la Juanita te haya dicho esa pesadez, pero no por eso le podéis pegar. Pero en fondo validas la emoción, pero no la conducta. Ayudar a los niños haciendo hipótesis en voz alta de lo que creemos que les pasa, porque a veces los niños no saben lo que les pasa, porque nunca nadie los ha mentalizado o les ha explicado, mira, ¿sabéis que esto que te pasa es que estáis celoso, o que te da envidia, o que te da pena, o que te da rabia? Entonces uno puede decirle, parece que
a lo mejor está ahí, te da pena o te da rabia. Y eso ayuda a que los niños vayan identificando sus emociones. A veces es difícil ponerle nombre a lo que a uno le pasa, pero uno se puede apoyar en alternativas, imágenes o cuentos para favorecer esta expresión, ¿ya? Y ahí es como en el fondo, siempre de estos pósters con emociones, uno lo puede decir, ya, a ver, ¿cómo estáis ahora? Ya, en el fondo, y no, a lo mejor no sabrían decirte la palabra, pero sí te pueden mostrar el emoticón que pondrían en WhatsApp para decir lo que les está pasando. Después, esto están, no sé por qué me quedaron desordenadas la animación, pero en el fondo. Dice aquí bien, trate de comprender la razón que está detrás de la conducta, trate de entender sus comportamientos antes de castigarlo. Un enfoque punitivo y castigador puede aumentar la inseguridad y la angustia, ¿ya? Eduque a los niños basándose en su edad emocional, no en la edad cronológica, como lo hablábamos antes. Interactuar con ellos según su nivel emocional, utilizar, como probablemente el nivel emocional va a estar mucho más bajo, entonces utilizar intervenciones que uno ocuparía con niños más chiquititos, que en general son intervenciones no verbales, como sostener, abrazar, incluso mecer, cantar, hablar en voz baja. Sea consciente, predecible y repetitivo, porque eso les dará seguridad. En el fondo, si vamos a hacer una fiesta de Navidad, hay que ser, ojalá que sea en algún momento, que sea anticipada, que las personas que vayan a organizar la fiesta sean personas que los niños conocen en el fondo, y tampoco sea una cosa tan disruptiva, porque eso los puede ser un estímulo amenazante para ellos. Y después viene, dice, modele y enseñe comportamientos apropiados. Muchos no saben interactuar con otras personas o lo hacen de forma inadecuada o que les ponen riesgos. Por ejemplo, esto mismo de que cuando los niños que son demasiado afectivos, entonces uno dice, mira, y de repente uno no dice nada, pero es mejor decir, mira, qué rico que estés muy contenta que vino hoy día, pero no es necesario que me abrace así y me estruje. Y ahí sirve mucho el humor para eso, cuando uno amplifica y para que no se lo tomen como a mal, ¿ya? Y modele por sus propios comportamientos y vaya narrando lo que está haciendo y por qué lo hace. Entonces, mira, porque uno hace muchos procesos que son como que uno los hace automáticos, pero entonces es importante, de repente es bueno explicitarlo con los niños. Pucha, estoy preocupada por la Juanita, entonces lo que voy a hacer es que le voy a ir a preguntar a la Juanita cómo se siente antes de llegar y hacer cualquier cosa, o como ir narrando cómo uno va pensando para que los niños vayan viendo cómo se hace. O muchas veces, me acuerdo que la Marjorie D'Artagnan siempre decía como, repite conmigo, como que en el fondo dicen ya, quiero un jugo, y así todo pesado. A ver, ¿cómo lo se dice? Mira, a ver, ¿cómo lo dirías de nuevo? Ya, tía, ¿me puede traer un jugo, por favor? No sé qué. Ah, ya, sí. Entonces uno va modelando la forma de pedir, la forma de escuchar, hablar y pasar buenos momentos. Las experiencias vinculares positivas, gratuitas, favorecerán el desarrollo de la autoestima y la seguridad. Tenemos que activar este ciclo del que uno vale y lo puede pasar bien porque sí, en el fondo, y que las relaciones humanas son ricas, que vale la pena, y eso se hace experimentando. Entonces, por eso es importante que los niños lo pasen bien, que haya momentos de juego, que haya momentos ricos de interacción unos con otros. Y eso sería lo que yo tenía para presentarles el día de hoy. Muchas gracias, Carmen, por esa tremenda presentación, por esa revelación que nos ha hecho, ¿cierto?, a través de esta exposición. Yo creo que muchas de las que estamos aquí presentes y las que se lo perdieron también, cuando vean la grabación, por supuesto, van a tener varias preguntas, y la idea es que, a pesar de que hay algunas preguntas ahí en el chat, me gustaría darles la palabra a alguien que esté aquí, que quisiera hacer una pregunta de forma directa, así como a viva voz, que quisiera abrir su micrófono, o abrir la cámara, o ambos, o uno solo, no sé. La idea es que podamos interactuar, como bien decía Carmen en un principio, que sea bien conversado y que podamos ir conversando efectivamente acerca de
de esta centralidad en el buen trato, acerca de lo que nos ha comentado ahora Carmen. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta? No se pelee, no se pelee. Pueden ir a abrir su micrófono y hacer la pregunta. De todas maneras, mientras alguien se anima, ¿sí? Claudia. En esta sí. No puedo prender la cámara porque está mi hija en el computador y yo estoy en otro lado de la casa. No te preocupes, pero te escuchamos perfecto. Cuéntanos. Ya, mira, yo quería hacer una consulta a la Carmen a raíz de una otra pequeña duda que me quedó del webinar anterior con Felipe. Y quería aprovechar a ver si si saco algo de esto. Es como, mira, en este momento se habló, cosa que nosotros igual como educadora, yo soy educadora de trato directo. Habíamos conversado esto como del tema del constante abandono que sienten o pueden llegar a sentir las niñas con nosotras al finalizar el turno o al ir a nuestras casas. Entonces, lo que yo entendí y comprendí en el otro webinar fue como que en el fondo estáis, lo que decía recién, generándole un constante abandono, porque la niña se encariña contigo, porque tú tienes buen vínculo con ella, la niña se siente grata contigo. Entonces me quedó como la inquietud de qué sería en el fondo entonces lo mejor hacer con la niña, o qué actitud tener con la niña, o decirle verbalmente, sabes que no te puedes encariñar conmigo, yo me voy a ir, ¿cachai? Como que me quedó como esa sensación como de cómo lo hago mejor para que la niña no se encariñe, o le digo que no me quiera, o le digo que yo solamente soy una tía, ¿cachai? Como, eso en el fondo me quedó como dando hartas vueltas. La duda, sí. Es que es complejo y uno de repente como que siempre quiere, o sea, lo que menos quiere es hacerle daño a los niños, pero en el fondo, pero el no, pero lo que es, o sea, en el fondo la experiencia de sentirse querido y genuinamente querido, eso es lo que se necesita. Y en el fondo una cosa es que uno puede querer, pero no necesariamente ser la mamá o la que tiene que estar todo el tiempo con el niño, en el fondo, porque lo que necesitamos es que el ser mirado desde lo neurobiológico, lo que necesitamos es que el niño tenga muchas experiencias de interacción y de sentirse querido, sentirse visto, sentirse seguro. Y claro, lo que sí uno puede hacer es que en el fondo lo que es no prometer cosas que uno no va a poder cumplir. En el fondo decir como que ya, tía, usted va a ser mi mamá, o no sé qué, dicen, mira, yo te quiero un montón, me preocupo mucho por ti y estoy feliz de estar aquí contigo, pero no soy tu mamá y a las 8 me tengo que ir a mi casa. Y eso los niños lo pueden entender. Y en el fondo es no es una vinculación de que vayan a ser tu mamá o generar expectativas que no se van a dar, pero sí generar, en el fondo yo soy la psiquiatra, no soy la psicóloga, y yo soy la mamá, y me puedo generar un muy buen vínculo como psiquiatra. ¿Se entiende la diferencia? Claro, sí, se entiende, pero claro, pues como decís tú, complejo, porque en el fondo la niña de repente igual vincula harto como el lazo, ¿cachai? Y esto, entonces me quedé como con esto, chuta, entonces como a lo mejor uno debería ser tal vez menos expresiva con la niña, o ponerle como cierto límite, ¿cachai? Como, pero, claro. pero no, sí, pero lo importante, yo creo que sobre lo más importante es ser, claro, no prometer cosas que uno no va a poder cumplir, porque eso sí va a generar la sensación de abandono. Esta tía me prometió, me dijo que, y no sé qué, y no llegó o no lo hizo, y ahí se nos reactiva el caminito del maltrato, y en el fondo el caminito de la inseguridad. Y lo otro es anticipar, en el fondo, y eso es súper importante, y que es complejo en estos contextos cuando hay mucha rotación de personal, pero hacer cierres, en el fondo. Hacer cierres y que en el fondo, por ejemplo, que los niños sepan que si uno se va, no es porque ellos se portaron mal, o porque uno no los quiera, o sino que son por otras cosas, porque al final la sensación que les queda a ellos, que puede ser que ellos hicieron algo malo y por eso la tía se fue, o que la tía no los quería. Entonces, ser súper explícita en eso. Y por ejemplo, si uno no va a faltar un día, o es súper bueno anticipar, o si las otras, si la tía falta, que las otras tías le digan a los niños qué pasó con la tía, porque si no, siempre la imaginación
es mucho más poderosa que la realidad. Entonces los niños dicen, no, que a lo mejor la tía se enojó, va a volver, no va a volver. Entonces, porque van a estar hiperalertas los vínculos, entonces eso lo sabemos. Pero no, efectivamente, querer es mucho mejor que no querer, por si acaso. Así que, y eso va a ser lo que va a sanar. Ya, gracias. Dani. De todas maneras, disculpa, Carmen, antes de darle la palabra a la Dani, que estaba con la mano Perdón, levantada, sí. Muy ordenadita, yo muy ordenadita levanté la mano. Sí, pero antes quiero interrumpir solo para decir que en el chat de Zoom está el formulario de asistencia, ya para que lo puedan llenar mientras seguimos conversando. Solo eso, para insistir en el tema. Dani, por favor. En un aviso comercial. Carmen, en la lógica de los nuevos estándares que se están intentando instalar en el sistema, y tú hoy día, nada más en tu rol de consejera media pega, ¿cómo te imaginas entonces uno acompaña, selecciona, habilita, capacita y acompaña a los equipos de trato directo? ¿Cuáles son esas habilidades? Porque ya no es solo el título o la formación técnica. ¿Cuál es el énfasis? ¿Dónde uno pone el foco en los procesos, por ejemplo, de selección y de formación? Entonces, los equipos que acompañan. ¿Me cacháis la pregunta? ¿Ah? ¿Me cacháis ya? Sí. No, mira, yo estoy, sí, yo no lo dijimos al principio, estoy en el Consejo de Expertos que debería o va a asesorar al nuevo servicio, pero todavía no se ha constituido porque, bueno, en las pobres del nuevo servicio están súper sobrepasadas y queremos pero vamos para allá. Mira, lo más importante... Porque ese es un tema que ha puesto el nuevo servicio como foco y sabemos que no es la calificación técnica necesariamente lo que nos va a permitir acompañar de mejor manera a los niños y niñas del sistema. Entonces, ¿cómo uno combina esas competencias y habilidades duras, digamos, con las otras mega duras, o transversales, o mal dicha blandas? Claro. Yo creo que, mira, me acuerdo una vez que lo conversábamos con Barudi, que yo supe que hizo, lo conocieron hace un par de semanas, y él me acuerdo que decía que él creía que en la selección tenía que haber una entrevista de apego adulto, en fondo porque al final en la interacción, en los momentos de estrés, lo que te va a aparecer es lo que uno trae en el fondo, y porque como hablábamos, en el fondo, en lo cognitivo está en la corteza, y cuando uno está estresado, cuando te sentís desafiado, cuando un niño te pega, no sé qué, lo que se activa es más el cerebro emocional. Entonces el impulso, entonces lo que uno va a tender a hacer va a ser lo que está ahí. Y lo que se sabe ahora es que las personas pueden haber tenido una vida del terror y una crianza del terror, pero si han logrado como elaborar y darse cuenta de su propia historia, de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, de lo que quiere repetir y lo que no quiere repetir, puede ser un súper buen cuidador, ¿ya? Entonces, yo creo que, claro, está lo técnico, está el conocimiento, que es súper importante y es necesario porque ayuda a que uno pueda entender a los niños. Por ejemplo, charlas como esta, que deben hacerse todas las semanas, porque uno lo vuelve a recordar y vuelve a recordar, que no sé si saben que recordar es como volver a pasar por el corazón también, pasa por la cabeza, pero también te pasa físicamente el volver a mirarlo. Y eso es lo técnico, y está bien. Pero ¿cómo entonces uno mira ese apego adulto cuando tú dices... Cuando ahí, en el fondo, ahí es cuando se hace como que uno le pregunta a las personas como de su infancia, y claro, por ejemplo, alguien que no tiene, que yo creo que les ha pasado a varios, que uno dice, uy, pero si a mí me pegaron cuando chico, y miren cómo estoy. Fantástico. Ese es alguien que no tiene elaborada su historia, por el fondo no es capaz ni siquiera de mirar. En cambio, alguien que está bien, mira, sí, ¿sabéis qué? Mi infancia fue difícil, mi mamá hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo, lo pasé mal, pero ese es alguien que es capaz de ver lo bueno y lo malo de los papás, que va a ser capaz de ver lo bueno y lo malo de él, que va a ser capaz de ver lo bueno y lo malo de los niños, que va a ser, ¿cachai? Que no va a ser el que va a decir, mira, es que hay que castigarlo porque si no, después se te suben por el chorro, no sé qué, sino que es tener esta capacidad de poder mirar los bemoles y también de capacidad de reconocer
que uno puede estar sobrepasado y está bien, no pasa nada. Lo importante, como yo les digo, que uno cuando es mamá, por lo menos a mí pasó, y lo hemos conversado con varias amigas psicólogas, que cuando uno es mamá entiende el maltrato, no lo justifica, pero lo entiende en el fondo, porque hay momentos es que a uno le dan ganas de tirar a la guagua por la ventana, pero lo importante, lo malo no es sentirlo, sino lo importante es no hacerlo. Actuar en coherencia. Claro, no, claro, tengo ganas y reconocer cuando uno tiene ganas de tirar la guagua por la ventana y decir, chuta, parece que necesito ayuda, y hacer algo antes de entonces, entonces uno también puede validar esa sensación. Y eso uno lo logra cuando tú has sido capaz de verte, de mirarte, de reflexionar. Entonces, yo creo que esas son como las competencias. Una línea importante de acompañamiento y de cuidado de los equipos que trabajamos directamente puede ser ese, ¿no? Un apoyo más terapéutico, reflexivo, grupal, de procesar tal vez la historia y acompañar en ese desarrollo como del conocimiento, del largo camino del autoconocimiento. De todas maneras, ¿no? Y lo de todas maneras. Y lo otro es bajar el estrés, que yo creo que es difícil, o sea, pero hay que ir para allá, porque también el cuidar es la media pega, y cuidar a niños complejos, que se desregulan y todo, requiere que uno esté como en modo zen. Entonces, si uno, y a uno, a cualquiera le pasa, o sea, estando en la casa, si tú dormiste mal, estás atrasado, tenés que terminar una pega para mañana y no sé qué, no sé cuánto, que tu hijo esté, mamá, pero cuando uno está tranquilo, tuviste un buen día, no sé qué, que tu hijo esté mamá, y uno dice, ya, ¿qué pasa? Y te afecta menos. Entonces, en el fondo también tenemos que cuidar a los equipos del estrés en la medida o sea, no en la medida de lo posible, tenemos que cuidar a los equipos del estrés, y no, porque si no le estamos pidiendo imposibles, ¿cachai? Es como, hace un tiempo hubo una situación con una residencia, que quedó la embarrada, que la tuvieron que cerrar y no sé qué, pero claro, era una residencia que estaba hecha, por ejemplo, para 15 niños, y tenía equipo para 15 niños, y tenía 30, porque por el 80 bis le había metido 30, entonces es imposible que esas personas cuiden bien. En el fondo tú le estás pidiendo como ser, entonces ahí el problema no es de la residencia, no es de la cuidadora de trato directo, ni de los niños. Ni de los niños, ni mucho menos, claro. Es de que hay una capacidad humana que también tenemos que considerar, y cuidar a niños complejos, como son los niños que están en residencia, obviamente que es un tremendo desafío personal para los que están en la primera línea, y o sea, tiene toda la lógica lo que tú decís, que en el fondo tenemos que cuidar a los que cuidan sí o sí. Bueno, ese es un poco el sentido de este proyecto también, o sea, no solo compartir conocimiento técnico duro, sino también poder compartir buenas prácticas y ser parte de una red, y una red de agobio. Yo comparto contigo, yo comprendo perfectamente el maltrato de los cabros, cuando uno con red, con apoyo, con un techo seguro y con comida, igual querés tirar al cabro por el 10º piso. Imagínate las familias que no tienen red de apoyo, que no tienen mamá, abuelo, suegra que acompaña, condiciones objetivas, demás. Entonces, también acompañar al que cuida en su propio agobio de cuidador. ¿Sabes? Ese es un poco el sentido. Pero, o sea, la respuesta me es súper clara, cómo acompañar también, no solo en el cuidado, sino en herramientas propias, de autorreflexión, ¿cachai? Como de desarrollo terapéutico propio. Y de cachar cuando uno el vaso se está empezando que se va identificar eso cuando ya se te va a empezar a rebalsar el vaso para parar antes. Si los niños logran, no se preocupe, y por atrás está cabro de mierda, con todo respeto, webinar, lo va a sentir la incoherencia, por lo tanto no sirve. Y ahí, bueno, nosotros tenemos, y me imagino que también otras residencias, como la reflexión, el equipo, pedir ayuda, cambiar de dupla, soltar el caso, porque si no, no sirve. O sea, uno, por mucho que se obligue, no sirve. Así es. Super. Gracias, Carmen. Efectivamente. Gracias, Dani.
Carmen, hay una pregunta en el chat que yo creo que de alguna manera se ha respondido con esta conversación que hemos tenido, pero tal vez como para hacer una última conclusión, os podría responder. Y Claudia nos pregunta cómo nos podemos hacer cargo de nuestras propias respuestas emocionales a las reacciones de los niños, niñas y adolescentes. Claro. Tremenda. Yo creo que lo primero es identificarla, no hacer como que no pasara nada, en el fondo. Hay que identificarla y en el fondo y ver y ser estratégico. Yo siempre digo a los papás que tienen que, y a los cuidadores, que hay que ser estratégico, en el fondo. Entonces, hacer algo con esa respuesta. Sí, hay un niño que te cuesta más, en el fondo, o que ya está ahí quemado con ese niño, y a lo mejor tú no eres el que tiene que ir a intervenir. Si tú, si el niño está desregulado, y tú estás desregulada, y tú te estás empezando a desregular, desregulación con desregulación, o sea, no hay por dónde. Entonces, pero lo primero es identificar, porque muchas veces uno no lo identifica y empieza a subir el tono de voz o no sé qué, y entonces el otro empieza a subir y hay una escalada gigante. Entonces, identificar y después hacerte cargo, porque es la pega nuestra. Nosotros somos los adultos los que nos tenemos que hacer cargo, no los niños. Y ahí hacerte cargo puede ser de cosas chicas que estáis más cansadas, y lo hemos conversado con las capacitaciones ahí, de que uno puede estar más cansada, que llegaste, no sé, yo me doy cuenta que cuando, no sé, pues mi hija está enferma, atiendo peor, porque tengo la cabeza en otra parte. Entonces uno puede explicitar eso y decir, mira, ¿sabéis qué? Tengo a mi hija enferma, entonces si me suena el teléfono voy a contestar porque es por eso, y entonces uno también explicita. De repente uno le puede decir a los niños, ¿saben qué? Yo a mi hija también le digo, ¿sabéis que la mamá ya no tiene paciencia? Así que, ojo, les advierto, y así uno también explicita, o pide ayuda también, y dice, entonces, pero lo importante es identificar y ir haciéndose cargo. Y también ver que hay niños que a uno, tienen cosas que a uno le cuestan, que no tienen que ver con el niño necesariamente, sino que tienen que ver con uno. Y identificarlas también, y es saber que esa es una, no sé, como yo, es un ejemplo bien personal, pero por ejemplo yo soy bien como más como, ya, por la vida he sido como más como piola, y soy como vergonzosa, y que encuentro que hay que molestar lo menos posible, que hay que llamar lo menos la atención, y la mayor mía es así histriónica, artista, y entonces en cualquier parte ella empieza a cantar, saluda a todo el mundo, y a mí como que de guata me viene como decirle, no, linda, no molestes, no sé qué, las otras personas tienen otras cosas que hacer, pero eso tiene que ver con algo mío, porque las personas están felices con su show, en el fondo. Entonces, si yo no tengo claro eso, yo probablemente la coartaría mucho más. No sé si se entiende. Entonces, a lo mejor hay niños en la residencia, hay un perfil de niños que a uno le va a dar mucho más ganas de cuidar, que tienen que ver probablemente con la historia de uno, de lo que uno no tuvo, que le gustaría tener, no sé qué. Hay otros niños que te van a molestar mucho más y te van a enrabiar, que tienen que ver con probablemente también la historia de uno, no tanto con el niño. Entonces, eso también es importante irlo identificando. Por ejemplo, yo ahora trabajo con una psicóloga y ella como que se enrabia mucho con las niñitas que son como más matonas, así como, y le cuesta empatizar con ellas, y empatiza mucho más con las que son pollitas y no sé qué. En cambio hay otros colegas que dicen, no, a mí me gustan los cabros malos, porque encuentro que ellos son no sé qué, y los que son pollitos le dan como lata, la encuentran, ¿se entiende? Entonces, y eso es importante identificarlo, porque va a interferir en cómo uno interactúa al final. De todas maneras, pues la historia de vida como que va a condicionar también el trato, ¿cierto? El vínculo que se genere con los niños, pero lo importante es lo que tú decías, en el fondo, y lo que conversábamos antes también, de intentar identificarlo, hacerse cargo antes de llegar al desborde, ¿cierto? Antes de tirar la huevo por la ventana, como tú decías, efectivamente. Sí. Eso es lo importante. Carmen, tenemos otra pregunta que nos llega y que dice, ¿cuánto tiempo requiere un niño, niña o adolescente en una residencia para comenzar a tener una alternativa de camino de buen trato? Pensando en la frustración que esto puede producir en los equipos. ¿Cómo lo ves tú? Lento. Mira, lo importante es que uno necesita harto tiempo. En el fondo, tú te necesitas
no sé, si tú tuviste, no sé, maltrato desde los 0 a los 5 años, no podías esperar que en 2 meses el cerebro cambie, ¿cachai? Como que entonces ahí hay que ajustar expectativas, en eso es como, y eso es súper, 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 súper importante por los niños y por los equipos, pero sobre todo por los niños porque si no le pedimos cosas, los volvemos a retraumatizar en el fondo pidiéndole cosas que ellos no son capaces de hacer. Y ahí el camino es los micrologros, en el fondo, los micrologros de antes subía el tono de voz al tiro y ahora lo sube pero a la tercera, en el fondo, o va como que ir viendo como los avances así chiquititos, y que lo importante no es cuánto nos vamos a demorar, sino que vayamos avanzando hacia adelante y no para atrás. Y a veces si uno pide cosas y espera cosas que los otros no van a ser capaces de realizar, al final eso ayuda a ir para atrás y aumenta la huella del maltrato más que la del buen trato. Y ahí ir con paciencia y va a depender mucho. Bueno, y además el sistema residencial, no sé si es un sistema de buen trato también, depende, ¿cachai? En el fondo depende cómo viva el niño en la residencia, depende, entonces también no es como que uno pueda decir, mira esto. Lo que sí se sabe que con la experiencia con una persona que uno tenga como una vinculación positiva, eso ya es suficiente. Con una persona que te mire distinto, eso es suficiente para como activar tu resiliencia, ¿ya? Y muchas veces uno no lo ve en ese momento. Uno no ve el resultado de lo que uno hace, pero después te encontré con el paciente y dice, mira, es que me acuerdo esa vez que usted fue la única que me dijo que en verdad, y que yo sentí que entendió lo que a mí me pasaba. Y igual después me porté mal, pero como que de ahí, entonces hay que confiar también en que uno va sembrando cosas que va a ver después el fruto. Y ahí yo en las clases, hago una clase de resiliencia y pongo un video que es súper bonito que encuentro de la Oprah Winfrey, que no sé si la cachan, que es una gringa que es presentadora. Y no sé qué. Sí. Y ella cuenta, bueno, ella tiene una vida de maltrato físico, abuso sexual y todo, y en el fondo dice que después, en el fondo, en la entrevista hablaba de la resiliencia y la periodista le pregunta, ¿tú te acuerdas cuándo fue que hiciste ese cambio? Pero me acuerdo perfectamente, fue la Miss no sé cuantito de cuarto básico, la que yo sentí que yo le importé, y después vino el otro profesor, y después vino el otro profesor, entonces, pero ella se acuerda, en el fondo, nombre y apellido, y después le puedo compartir el video, pero está en inglés, en esa entrevista, como a los programas gringos, dice, bueno, la profesora Juanita está aquí, y entonces, y la otra se encuentra con la profesora, y se le ponen los ojos llorosos, entonces, se puede. Esa profesora nunca cachó que ella había sido tan importante, pero entonces hay que confiar en que estas interacciones con las 4S que conversábamos van generando su efecto. Se va profundizando la huella, ¿cierto? Del buen trato. Sí, va profundizando la huella, va armando la huella en el fondo, y después uno dice, mira, por lo menos hay una huella en el fondo, hay otra forma, hay personas que te pueden tratar distinto, y eso va, y claro, uno puede armar un poquito la huella y después va a llegar, claro, en la residencia se arma un poquito la huella y los juntáis con la profesora del colegio que también va por la huella del buen trato y no del maltrato, y después te tocó la mamá de una compañera de colegio también que es súper amorosa, y vamos juntos. Si necesitamos, no es solo una persona la que va a lograr marcar la huella. Así que... Efectivamente, pues un conjunto ahí de factores que se van dando. Carmen, mira, en función del tiempo ya estamos un poquito pasaditas, pero efectivamente podríamos estar toda la tarde conversando de esto, ¿cierto? Es súper interesante y como que nos llena de esperanza de alguna manera. Vamos a ir con la última pregunta, que es de Carol, que está en el chat, y nos dice si el buen trato tiene que ver con la victimización del niño. ¿Crees tú? ¿Cómo no? No entendí la pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? A ver si Carol está por ahí, nos puede explicar. Si Carol está por ahí, que nos pueda contar un poco, que pueda abrir el micrófono, o tal vez profundizar un poco en su pregunta a través del chat. Lo vamos a buscar a Carol por ahí. Aquí estoy. Hola. Cuéntanos. Hola, buenas. Mire, yo soy educadora de trato directo
vengo saliendo de mi turno de noche. En este momento estoy en casa haciendo aseo, pero estaba poniendo mucha atención a lo que efectivamente nos conversan, porque efectivamente uno necesita retroalimentarse. Necesita que alguien nos diga, igual que un vendedor, cuando el vendedor a ti te pone un coach y te dice, ya, vamos, y uno cree que va a vender hasta las piedras, así también pasa en nosotros. Yo creo que uno también necesita retroalimentarse y que le den apoyo y que le digan que sí, que su trabajo vale, y que también a uno le tiren ánimo, porque de repente los niños te pegan, te insultan, te sacan toda la familia y uno tiene que seguir ahí con amor, tratando de darle lo mejor posible, aunque diga, uy, este cabrito, pero igual ahí con amor, con amor, con amor. Entonces, mi pregunta es, ¿el buen trato tiene que ver también con el tema de la victimización del niño? Porque, por ejemplo, se hace mucho que se victimiza mucho al niño, y él lo sabe, los niños lo saben, sobre todo los grandes. Nosotros trabajamos con niños, nosotros de hecho tenemos un niño de 19 años. ¿Y a qué te refieres como con la victimización? ¿En cómo victimizamos? ¿Como ponerlo como pobrecito o algo así? Exactamente, como pobrecito, porque está en hogar, no puede estudiar bien, no puede trabajar, no se puede. Yo encuentro que al final le estamos haciendo un daño a los niños, porque no sacamos las capacidades de cada uno de ellos, y ellos tienen capacidades muy, muy grandes. No le vemos, no sé, por ser, hay niños que son súper buenos para la pelota, meterlo en un taller de pelota, hay niños que son buenos para el arte, meterlo en un taller para que baile, pero los victimizamos mucho, y al final hacemos que prácticamente el niño no haga nada, esté todo el día conectado, no sé, a un tablet, a un celular, y al final quedamos en nada con ellos. Lo poco que se trabaja, se victimiza mucho, y al final yo siento que no sé, no le estamos dando todas las herramientas que ellos necesitan para el día de mañana salir adelante, porque ellos un día van a salir del hogar y se van a encontrar que la burbuja que están en un hogar no están así allá afuera. Sí, muy buena pregunta, Carola. Eso nosotros lo hemos conversado harto con un grupo que yo trabajo, el tema de residencias, como esto de darlas como el tratamiento que los niños necesitan, pero por otro lado normalizarlo. En el fondo como que no tienen como, y de hecho hemos conversado como el tema, como decirle como, ya, como que son niños como cualquier otro, pero por otro lado necesitan atención especial, en el fondo. Entonces es como lograr ese equilibrio. Entonces, porque claro, si uno los trata como un niño como cualquier otro, pero no les dais los apoyos que necesitan, también es injusto para los niños. Entonces yo creo que eso es lo más importante, es ahí en la S de vistos, de ver qué es lo que el niño necesita, cuáles son sus recursos, qué le tengo que potenciar, qué cosas le cuesta, y eso como cualquier otro niño. No sé, yo tengo una hija mía que tiene un trastorno del lenguaje, entonces tiene que ir a la fonoaudióloga, y yo le tengo que ir, y ella necesita fonoaudióloga, y la del lado no necesita fonoaudióloga. Entonces, y la otra chica dice, pero ¿por qué yo no voy a la fonoaudióloga? Y no, por no hacer diferencia, no, caché, como que uno podría decir, no, aquí todos son iguales, entonces, o todos tienen fonoaudióloga, o todos no tienen fonoaudióloga. No, hay que darle a cada niño lo que necesita, y probablemente hay algunos que necesitan que se potencien sus recursos, y el tema, y en el fondo, y ahí con cada niño ver. Me acuerdo, ahora que estábamos haciendo una evaluación con María Ayuda, conversamos con una persona que se dedica como al tema de educación, y que claro, muchas veces una de las críticas de los niños era que no querían que el colegio supieran sus antecedentes, que no querían que fueran niños de hogar porque lo iban a tratar distinto. Pero hay otros que a lo mejor sí necesitan, entonces ahí hay que irlo viendo, pero siempre en el fondo viendo al niño, viendo lo que necesita y enfocándose en los recursos. Porque para estar, o sea, para haber vivido lo que los niños vivieron, y estar parado, y estar yendo al colegio, y todavía no tirarse por un puente, es porque tienen muchísimos recursos. No sé si yo no sé si yo podría estar parada si hubiera tenido la historia de vida que tienen alguna de las chicas que vemos. Entonces, eso es súper importante reforzarlo, validarlo, y que claro, hay cosas que les cuestan más, pero que en el fondo tienen que ver con su historia, y no porque ellos tengan algo malo, o no porque no lo vayan a poder lograr.
Ahí Eso. queda respondida entonces la pregunta de Carol, ahí se nos aclaró un poco el panorama, ¿cierto? Bueno, con eso vamos a ir terminando. Antes de finalizar, sí, yo les voy a invitar a todas y a todos que están presentes en este webinar que vayamos comentando de todas maneras lo que hemos conversado hoy día a través de las comunidades en WhatsApp. Ya la idea es que si quedó alguna interrogante, si quedó alguna duda, también la puedan plantear ahí a través de WhatsApp y la podamos ir conversando, ¿cierto? Esa es la idea de generar comunidad, que vayamos intercambiando experiencias y que vayamos contándonos qué es lo que nos pasa para poder ayudarnos entre todos, pues ese es el sentido de la comunidad. Así es que antes de despedirnos, les vuelvo a reiterar la idea de que puedan responder el formulario de asistencia que está ahí en el chat, está el link directo, así que es un formulario cortito de Google, así que lo pueden rellenar ahí para que nos vayan contando un poco acerca de este webinar y para que podamos tener registro de su asistencia. Así que con esto vamos a ir terminando, no sin antes agradecer a Carmen Lagos, por supuesto, por la tremenda exposición y por la tremenda conversación que hemos tenido hoy en día. Lo decía... ¿Cómo? ¿Dani? No, iba a mirar cómo se hacían aquí, los en reacciones. emoticones, sí, ahí estoy. Perfecto. Sí, muy agradecida, Carmen, de tu Un abrazo, exposición, Carmen, de la muchas gracias. conversación, Siempre de todas tan maneras. Inspiradora, lúcida y esperanzadora, sí, porque a veces uno pierde un poco el agote de la fe y se quema, como se dice, y escucharte es súper necesario, importante, y vamos a guardar el video y volver a ponerlo para recordarlo. Un abrazo Lo grande. vamos a dejar ahí como Gracias a todos. permanente a modo de coach. Ya. ¿Cierto? Sí, yo tengo uno de Barudi también, ver en caso de desesperanza, así como que lo tengo guardado. No lo he tenido que ver todavía, pero lo tengo guardado. Porque Vamos a Sí, lo podrías recurrir a ti. compartir. Sí. Sí, Lo voy a compartir, sí. Nos va a compartir ese video de Oprah y de Barudi en este caso Ya, para que muy bien, vayamos muy bien. intercambiando recursos. Esa Para es la la idea carpeta, también. en caso de desesperanza, Claro, SOS, ahí Ya. está. Perfecto. Quedamos con ese compromiso entonces. Muchas gracias, Carmen, por esta tremenda exposición. Muchas gracias, Daniela, y a todo el equipo de la Corporación Crecer Mejor que estuvo con nosotros también, al Instituto de Informática Educativa y a todos los cuidadores y los equipos de las diferentes residencias. Perdón. Así que nos quedamos con eso. Esta grabación va a quedar de todas maneras en la plataforma. Van a poder acceder a ella quienes no tuvieron la oportunidad de estar aquí presentes hoy, así que la van a poder ver más adelante. Así que nos quedamos con eso, pues. Muchísimas gracias. Gracias a todos los comentarios en el Chao, chat. Nos muchas vemos. gracias. Que estén bien. Chao.